En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. El día de hoy estamos cerrando nuestro ciclo, o mejor nuestra serie, Preguntas. Como por ejemplo la que ya nos hemos formulado a lo largo de esta semana. ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué? Como fue la pregunta que abordamos el día de ayer. O el día martes. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo responder frente a la difamación? Y hoy estaremos preguntándonos, ¿hasta cuándo? Seguramente esa es una pregunta que muchos nos hemos formulado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos en esta situación? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, esta pandemia? Sí, en medio de toda esta campaña de vacunación que se está llevando a cabo, pero nos dicen que esto todavía va a demorar más tiempo de lo que pensábamos nosotros en nuestro imaginario colectivo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? ¿Hasta cuándo vamos a tomar malas decisiones? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Bueno, tantas cosas las cuales seguramente nos podemos preguntar del hasta cuándo. Pero aquí vamos a dividirlo. Vamos a dividir hasta cuándo, fundamentados en aquello lo cual nos dice la palabra de Dios, por supuesto. El hombre le ha preguntado a Dios, que es la primera parte. Vamos a tener 4 partes, una seguramente donde nos demoraremos más que otras, o donde quiero decir, nos detendremos un poco más, profundizaremos un poco más, lo ampliaremos. Del hombre para con Dios. Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, es objeto, sí, también, del hasta cuándo, de cuestionamientos por parte del hombre. Y el hombre, a lo largo de la historia, siempre le ha preguntado a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? El profeta Habacuc, en el primer capítulo de su libro, de su único libro, en el versículo 2, mira lo que aquí me dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí simplemente hemos tomado un versículo del contexto de Habacuc. Y este versículo resume en gran parte, de manera significativa, lo que es el sentido mismo del libro. ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré? ¿Qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo? Y ahí vamos a ver varios hasta cuándo. Clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo? Voy a dar voces y no vas a salvar. Y tú no salvas y no salvarás. Son preguntas a las cuales se formula. ¿Usted nunca le ha dicho a Dios eso? ¿Hasta cuándo yo iba a clamar? Como si tú no oyeras. Pues la misma pregunta se la formuló Habacuc a Dios. ¿Hasta cuándo voy a dar voces? Y tú no vienes a rescatarme, no me salvas. En el Salmo 13 también encontramos varios hasta cuándo. Aquí simplemente estamos o hemos anunciado 2 de este cuestionamiento, de esta pregunta, ¿hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces? Pero continúa aquí la palabra de Dios, o mejor, continuamos aquí en nuestra temática del hasta cuándo con el Salmo 13. Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Continúa el versículo 2. Pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Sumado a lo que ya vemos en la palabra de Dios por medio de Habacuc, hay muchos más hasta cuándo. Cualquiera de ellos puede ser su caso, o inclusive muchos me dirán en este momento, este puede ser mi caso en todo momento. O sea, es que lo mismo que formuló Habacuc es lo que yo me formulo. Lo mismo que formuló el salmista, eso mismo también. Y en este caso, ¿hasta cuándo me olvidarás? Muchas veces usted cree o se siente que está siendo olvidado. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo seguiré yo aconsejándome a mí mismo? Es lo que dice aquí también. Está algo muy curioso, porque nadie más me aconseja, sino yo mismo me aconsejo. Cuando debe ser tú el que me aconseja a mí. ¿Hasta cuándo, consejero mío?
hablando acerca de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿hasta cuándo me aconsejaré a mí mismo? ¿Hasta cuándo mi enemigo será enaltecido? Ya llevamos como 6 preguntas. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Me aconsejaré a mí mismo? ¿O seguiré como que para siempre aconsejando a mí mismo? Como quien dice, ¿hasta cuándo la soledad? Algo así. ¿Hasta cuándo mi enemigo será enaltecido? Ahora, aquí muchos dicen, no, yo eso no me lo pregunto porque eso no es de Dios. Pero la palabra de Dios es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque quienes son sus actores, aquí obviamente no me refiero a nuestro Señor Jesucristo, Él es ya otro tema totalmente aparte, pero sus actores, los profetas, en algunos casos los reyes, aquellos guerreros que aparecen en la palabra de Dios, los siervos de Dios, los sacerdotes, los ungidos de Dios, estos se han cuestionado. Y muchas cosas más inclusive. Pero me llama la atención la palabra de Dios que estos que son los actores en la Biblia no esconden nada de esto. No guardan una careta como los cristianos, sí, estoy seguro que hoy sí. Y eso, o sea, no, yo nunca me pregunto eso, nunca le pregunto eso a Dios. Y no, yo nunca le digo a Dios hasta cuándo mi enemigo será enaltecido. Bueno, ese no es el caso del salmista, ni es el caso de tantos autores de la palabra de Dios. Pero el Salmo 6 nos suma otro hasta cuándo. El Salmo 6, versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo mi alma va a estar turbada, agitada? ¿Hasta cuándo la ansiedad que está sobre mí? Los médicos nos dicen, y eso lo sabemos nosotros, que la ansiedad, la turbación, eso desmejora notablemente cualquier condición que usted tenga. Si usted está aparentemente, entre comillas, sano, pues va a quitarle calidad de vida. Y si está enfermo, le va a agravar esa enfermedad. ¿Hasta cuándo mi alma estará turbada? Porque cuando el alma está turbada, eso afecta el cuerpo también. ¿Hasta cuándo? ¿Y tú, Dios, hasta cuándo? Eso es lo que le dice. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo vas a quedarte como cruzado de brazos? Aquí en la costa atlántica colombiana hay un dicho, ya está bueno, algo así. ¿Y tú, Dios, hasta cuándo? O sea, ya está bueno, algo así. ¿Hasta cuándo mi alma estará turbada? ¿Y tú? Nada. El Salmo 74 nos ilustra ahí el versículo 10. Incluso nos amplía más hasta cuándo. Algunos dirán, es que todos esos también son mis hasta cuándo, Jimmy, ¿cómo lo sabe la Biblia? Bueno, aquí la palabra de Dios es demasiado abierta por medio de quienes hemos aquí pues, mencionado como sus actores. Versículo 10 dice, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? O sea, ¿hasta cuándo entonces me afrontará el angustiador? Estará frente a mí el angustiador, va a afrontarme siempre. ¿Hasta cuándo voy a tener el angustiador frente a mí? ¿Hasta cuándo el enemigo va a blasfemar inclusive tu nombre y no pasa nada? O sea, parece que fuera perpetuamente que lo hiciera, por eso menciona ese término perpetuamente, el enemigo perpetuamente tu nombre, pues lo blasfema. ¿Hasta cuándo? O sea, pareciera que esto fuera pues como eterno y no pasa nada. ¿Hasta cuándo? Dios. ¿Cuál es el hasta cuándo suyo? ¿Qué es lo que usted le está diciendo a Dios? Ábrele su corazón a Dios, como lo hacen los salmistas, como lo hacen los profetas también, los siervos de Dios. El Salmo 94. Versículo 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? O sea, ¿hasta cuándo los que hacen iniquidad van a seguir pronunciándose? O sea, van a seguir pronunciándose permanentemente. Hoy se pronuncian de diferentes maneras, no solamente verbalmente como lo estoy haciendo yo en este momento,
sino que lo hacen a través de escritos. Hoy en día a través de las redes sociales, a través de los chats y a través de todo lo que cuelgan. Y se siguen pronunciando. ¿Y quiénes son los que más se pronuncian? Los que hacen iniquidad. ¿No se han dado cuenta? Que son los que más se pronuncian, los que se la pasan mañana, tarde y noche frente a un dispositivo, no hacen otra cosa en su vida, como que no tienen familia, como que no se dedican nada más. Es más, su trabajo es ese. Hay gente que se dedica únicamente a las redes y viven de eso, por cierto, y hasta derivan su sustento de ello, y además que les gusta hacerlo. Pero los que más hacen eso, parece que se divirtieran. Los que más se pronuncian son los que hacen iniquidad, lo que vemos aquí claramente. ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? Y no pasa nada. ¿Hasta cuándo se vanagloriarán? Y se vanaglorian. Claro que sí. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, se vanaglorian y vestidos de una falsa humildad, no hacen sino otra cosa que gloriarse a sí mismos. Pero eso se llama vanagloria. Claro. ¿Hasta cuándo? Y hay gente que vive de eso. Y consiguen un séquito de personas para que permanentemente se pronuncien de ellos, hasta los contratan. Para que otros entonces digan, oh caramba, sí. Actúan. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esto sucederá? Jeremías capítulo 12, versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no era Dios nuestro fin. Esta es una pregunta, por cierto, muy contemporánea. Hoy en día, pues, y en buena hora, ojalá no sea muy tarde, tenemos hoy una conciencia ambiental de la que tenemos en el pasado. Pero así como hoy existe una conciencia ambiental superior a la que teníamos en otra hora, sin embargo, también aquellos que no necesariamente la tienen, pues están ahí como también en un lado contrario, queriendo hacer un debate y poner en polos opuestos, queriendo enfrentar dos temas. O el respeto por nuestra casa, por nuestro entorno, nuestro medio ambiente, o el desarrollo. No hay nada más lejano, no hay nada más perverso que un enfrentamiento donde no tiene que haberlo, por cierto. No puede haberlo. Lo uno debe convivir con exactamente lo otro. La palabra de Dios que me dice, desde el mismo libro de Génesis, desde la misma creación, el hombre labraría la tierra, o sea, la producción, pero guardaría la tierra. El respeto por su casa, por su entorno. Pero hoy estamos viendo unas consecuencias terribles, inclusive pueden ser funestas, de la irresponsabilidad del hombre por no respetar su entorno, todo su entorno. Para comenzar, no respetar el aire que respira. Algo interesante es que, pues, esto para mí es vida, estoy respirando. Yo dejo de respirar y grave. Y si a la calidad de lo que yo respiro está contaminado, pues grave. Entonces, para comenzar, pues ni siquiera respiramos el oxígeno, o por decirlo de alguna manera, el aire. Ni siquiera respiramos eso. Ni siquiera respetamos eso. Pues de ahí para adelante, ¿qué vamos a respetar? No vamos a respetar la tierra, no vamos a respetar los ríos, no vamos a respetar nada. Ni siquiera respetamos el agua que bebemos. Pues mucho menos vamos a respetar cualquier otra parte o cualquier otra cosa que hace parte de nuestro entorno medioambiental. Bueno, en fin, el hombre no respeta a nadie hoy en día. No se respetan a los mayores, no hay respeto alguno por la mujer, por cierto, por parte de los hombres. Y lo peor de todo es que los hombres no hacen respetar a la mujer ante otros hombres tampoco. Porque hay cobardía también en medio de todo esto. Pero la pregunta, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra? Porque eso sí,
la desertificación de la tierra. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra? Y hay desierto, donde antes era campo fértil, ahora hay aridez. ¿Hasta cuándo estará marchita la hierba de todo el campo? Esa es una pregunta que nos formulamos. ¿Hasta cuándo, oh Dios, toda la contaminación, toda la agresión contra tu creación? El Salmo 94, nuevamente, pero vamos a ir al versículo 3. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? O sea, ¿hasta cuándo tendremos los impíos? ¿Y hasta cuándo se van a gozar los impíos? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esta gente perversa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a convivir con los perversos? Con los malvados. Eso quiere decir impío. Impío es aquel que causa daño. No solamente, claro, es malo porque hace el mal. Es perverso porque hace perversidades. Porque causa y hace impiedades, porque hace daño. ¿Hasta cuándo tendremos los impíos? ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo ellos van a seguir no solamente hablando lo que tienen que hablar, o lo que no tienen que hablar, lo que ellos quieran hablar, y haciendo lo que ellos quieran hacer. Pero tanto lo que hablan como lo que hacen es maldad. ¿Y hasta cuándo se van a gozar ellos? O sea, pareciera que estuvieran riéndose, muertos de la risa. ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. Esa es la pregunta. O esas son diferentes preguntas. Hay muchas más que aparecen en la palabra de Dios. Aquí estamos tomando solamente algunas de ellas que son representativas. ¿Hasta cuándo? Pero también hay palabra por parte de aquel que es justo hacia aquellos que son perversos, hacia aquellos que no lo son. Por ejemplo, Job. Recordamos a Job. Job capítulo 19, versículo 2, lo resume. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Job se lo dice a quién? A sus supuestos amigos que no hacen sino torturarlo psicológicamente. Permanentemente están ahí encima de él. ¿Hasta cuándo angustiarán ustedes mi alma? ¿Hasta cuándo ustedes me van a moler con palabras? Claro que sí, las palabras hacen daño, claro que sí hacen daño. Por más que usted se repita ese dicho de que eso no hace daño, bueno, no. Pero permanentemente estaban ahí, como aquella gotera que enloquece. ¿Hasta cuándo ustedes van a angustiar mi alma? Y causaban angustia, estaban permanentemente ahí con él. Los moralistas, claro. Ahora, ¿quiénes eran supuestamente sus amigos? Él era un hombre justo. Ese era Job. Y esas son palabras de aquel que es justo hacia otros, que angustian su alma, que no hacen otra cosa sino molerlo con palabras. El Salmo 62, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? O sea, ¿hasta cuándo ustedes van a maquinar? Están las maquinaciones, eso se llama, pues claro, eso es como un concierto como para delinquir. Ustedes van a maquinar contra un solo hombre cuando varios se unen contra uno solo. Esa es una estrategia, por cierto, que hoy se utiliza. ¿Hasta cuándo van a tratar de aplastarlo, de destruirlo? ¿Hasta cuándo? Pero también está el hasta cuándo de aquel que es justo hacia su propio pueblo, hacia los suyos. Como por ejemplo Josué. Josué capítulo 18, versículo 3 dice, Josué le dice a su pueblo, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Sí? También, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes seguirán siendo negligentes? ¿Hasta cuándo ustedes no se van a apropiar de las promesas de Dios? La negligencia. Esto sí que es muy importante. Esto es muy duro lo que nos dicen, pero claro que es así. Cuando vamos a seguir, vamos a hacerlo, pero no arrancan porque son negligentes, porque no siguen instrucción, no lo quieran hacer. ¿Hasta cuándo van a ser ustedes negligentes? Les dice Josué. Y ese también es un precio que tiene que pagar, o más bien que tiene un precio que tiene que llevar consigo continuamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pagar
aquel que de una u otra manera está pues, en una función de liderazgo, que tiene una responsabilidad de otras personas. ¿Cuál es? ¿Cuál es aquello lo cual más preocupa? ¿Saben qué es? La negligencia. Literalmente, la negligencia de los suyos. ¿Y hasta cuándo nos van a apropiar de las promesas? Y cuando uno apropia las promesas, vive quejándose, querellando, vive hablando, estancándose. Primer libro de Reyes, versículo 18, o capítulo 18, versículo 2. Y acercándose Elías, este pasaje sí lo conocemos, a todo el pueblo, bueno, al menos muchos. Al pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre los dos pensamientos? Si yo es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo nada respondía. ¿Ustedes hasta cuándo? Si quieren irse con Baal, pues váyanse, pero ustedes están ahí claudicando. ¿Hasta cuándo claudicarán entre los pensamientos? Este es un tema que estaremos abordando en otra serie un poco más adelante. Porque los hijos de Dios claudican. Se mantienen claudicando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Este es el mensaje de Elías para su pueblo. Y el pueblo de Dios hoy somos ustedes y yo. Y finalmente vamos a ver el hasta cuándo de Dios hacia el hombre. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Hasta cuándo? Siempre pensamos en el hasta cuándo nuestro. ¿Y el de Dios? El nuestro, ya hemos visto. ¿Se acuerdan ayer? Que no es de sabios. O sea, ¿cómo voy yo a cuestionar a Dios? ¿Cómo entonces voy a levantar mi voz contra Dios, contra mi Creador? Ayer vimos aquella pregunta del por qué. Aquella pregunta que le formulamos a Dios permanentemente también. El por qué. No es de sabios el contender contra Dios. Pero ¿hasta cuándo de Dios? En Mateo 17, Jesús ahí nos dice, Jesús dijo, versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo Dios, hasta cuándo nuestro Señor ha de soportar la incredulidad de sus siervos, de sus discípulos? ¿No le parece terrible esto? ¿Hasta cuándo? Y Dios nos lo está preguntando en este momento a nosotros. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo parte de esta generación del mundo? ¿Hasta cuándo la perversidad de los cristianos? Dice literalmente, oh generación incrédula y perversa, se lo dijo a ellos. Y hay perversidad en los cristianos. ¿Y perversidad qué es? Pues la perversidad parte del no creer, de la incredulidad. ¿Hasta cuándo Dios me tiene que soportar a mí? Tiene que soportar mi incredulidad y mi perversidad. Dios le está preguntando esto en este momento. En Éxodo 16, 28, cuando Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios se lo dice a Moisés, Moisés representando al pueblo. Dios le habla a Moisés como hablándole al pueblo. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos manteniéndonos en no querer guardar su palabra? En no querer atesorar su palabra, amar su palabra, en no buscar su palabra. ¿Hasta cuándo? Nos dice Dios, como se lo dijo a Moisés. En Números 14, 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir irritando? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir negando? O sea, no le vamos a creer. ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo me va a irritar? ¿Hasta cuándo no le creeremos? Irritamos a Dios. ¿Hasta cuándo? Le dice Dios a Moisés. Versículo 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, ¿hasta cuándo Dios seguirá oyendo nuestras murmuraciones? Seguirá oyendo nuestras querellas, nuestras quejas. Hoy no hablamos de alabanza, estamos hablando de quejabanza permanente. ¿Hasta cuándo? Nos dice Dios. El Salmo 4, versículo 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo vamos a volver su honra en infamia? ¿Hasta cuándo vamos a amar la vanidad? ¿Hasta cuándo buscaremos la mentira y no buscaremos a Dios? Hay tanto que podemos compartir aquí. En Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo amaremos la simpleza? ¿Hasta cuándo desearemos el burlar? ¿Hasta cuándo seremos tan insensatos como para aborrecer la ciencia? ¿Saben lo que es la ciencia? Ciencia es
el estudio de la verdad. Eso es. Y nos apartamos de la verdad para amar la simpleza y actuar insensatamente. ¿Hasta cuándo? Jeremías 4:11. ¿Hasta cuándo vamos a permitir en medio nuestro pensamientos de iniquidad? ¿Tanto hasta cuándo? Jeremías 31:22. ¿Hasta cuándo andaremos errantes? ¿Sabe que esto es típico de cristianos, que van de un lado al otro? ¿Saben quiénes son los errantes? Los cristianos son errantes, que van de un lugar a otro. Nace en un lugar, espiritualmente lo van a otro, van a otro, van a otro, van a otro, van a otro. Que porque se está aquí, está aquí, está aquí. Mentira. La gente del mundo es menos errante que los hijos de Dios. Vergüenza debería darle a tantos cristianos que viven errantes de esa manera. ¿Hasta cuándo le dice Dios a usted en este momento? ¿Usted ha visto eso o no? Claro que sí. Hasta los seguidores del fútbol. Ellos quieren un equipo, son hinchas de un equipo y le vaya bien, le vaya mal el equipo. Ahí están con ese equipo, se ponen la camiseta del equipo. Los cristianos no. ¿Hasta cuándo andaréis errantes, oh hija contumaz? Dice así. ¿Hasta cuándo? Un tema que abordaremos más adelante. ¿Hasta cuándo? Le dice Dios también a Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a seguir levantando? Van a seguir cuestionándome a mí. Tantas cosas que podemos decir. Lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Dios a Samuel se lo dice. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Tipo de cristianos, por cierto, que siguen a hombres y no siguen a Dios. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl, Samuel? No, levántate y unge al que ahora yo te digo que has de ungir. Así le dice. Porque Saúl se apartó de Dios. Ya no es hora de llorar. ¿Hasta cuándo has de llorar a Saúl sabiendo que yo fui el que lo deseché a él? No, lleva tu cuerno de aceite. Anda a Belén, porque me he provisto de los hijos de ahí, de Isaí de Belén. Me he provisto de rey para mi pueblo. Ese es el hasta cuándo. Y hoy escuche usted el hasta cuándo de Dios. No eleve el hasta cuándo. Tanto hasta cuándo suyos a Dios. Es necesario que lo haga, sí, sea libre delante de Dios. Pero quiero decirle que hoy escuche el hasta cuándo de Dios hace usted. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, tú me das la libertad inclusive de preguntarte el hasta cuándo tantas cosas, como así lo hicieron los profetas, tus siervos también. Porque tú me das la libertad de acercarme a ti y preguntarte ello. Solamente he ido a otros y les he dicho hasta cuándo, como por ejemplo lo hizo Job. Aún a los míos, ¿hasta cuándo? Y eso es necesario también. Dios, el hasta cuándo, para parar la negligencia, para que finalmente se apropien, Dios, los míos, de las promesas que solamente vienen de ti, de las promesas de Dios para sus vidas. Pero ahora, Señor, es el hasta cuándo de ti hacia mí que oigo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y allí hay tanto, Señor. ¿Hasta cuándo seguiré siendo errante? ¿Hasta cuándo no me humillaré delante de ti? ¿Hasta cuándo me resistiré a buscar tu palabra? ¿Hasta cuándo seguiré buscando la mentira? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la querella, la murmuración, la queja? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré, Dios, provocándote, tentándote? ¿Hasta cuándo, mi Señor? Pero hoy vuelvo a ti, oh Dios. Dígale a Dios, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Y hoy oigo tu palabra como aquella reprensión que es necesaria para mí por parte de su Señor. De que mi Señor, para este que es siervo, que es tu siervo, mi Señor y mi Dios. Y por parte de ti, Padre, hacia este que es tu Hijo. Y el hasta cuándo es porque tú me amas, Dios. Porque tú anhelas, Dios, me anhelas a mí, me anhelas que yo te busque, anhelas que yo tenga comunión contigo, anhelas siempre, oh Dios, lo mejor, lo excelente para mi vida.
Ahora, Señor y Dios, Dios soberano, Dios bueno, que el Dios misericordioso y bueno los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si este programa ha sido útil para usted, por favor póngale ahí el dedito para arriba de me gusta. Mañana nos vemos, no olvidemos, mañana tenemos el especial del viernes aquí en Abre los Cielos. ¿Cuál será la temática que abordaremos mañana? Ahí se la estaremos contando oportunamente. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.